Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 16 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Feliz día. Feliz día para ti. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, sin duda alguna, lo ocurrido en el marco de la Cumbre de las Américas, cuyo tema principal fue nuestro país, la crisis en Venezuela, lo vamos a analizar. Porque, entre otras cosas, la comunidad internacional, internamente también, se sigue con atención lo que va a pasar mañana en el Parlamento venezolano, esto del antejuicio de mérito aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, saber si esta iniciativa va a salir adelante desde la Asamblea Nacional que designó a estos magistrados y a partir de allí sí pueden salir adelante otras iniciativas. Lo cierto es que líderes de América fustigaron al presidente Nicolás Maduro durante la cumbre y dijeron que no van a reconocer las elecciones en Venezuela. Al menos 16 países, incluyendo los Estados Unidos, suscribieron un documento. Allí hacían un urgente llamado al gobierno venezolano para que llevara a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos, y ratificaron que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad, como es natural. Lo vamos a comentar durante la mañana de hoy. También la comunidad internacional sigue atenta a lo ocurrido en la frontera entre Colombia y Ecuador. Allí asesinaron a dos periodistas y su conductor. El presidente Juan Manuel Santos ayer, en el marco de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, confirmaba que los cuerpos de estos ciudadanos ecuatorianos están en territorio colombiano. Está bajo la búsqueda y captura el responsable alias Huacho, es líder de la disidencia de las FARC, que aparentemente habría asumido la autoría de estos hechos. Ayer se conoció la detención de su lugarteniente, responsable de seguridad, y es información que siguen de cerca los medios de comunicación latinoamericanos, sobre todo en Colombia y Ecuador. Para conversar acerca de lo que nos espera esta semana, este antejuicio de mérito o la discusión que se va a dar en la Asamblea, además de la posición de la comunidad internacional, y si habrá nuevas iniciativas. Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de esta discusión jurídica sobre los votos que son necesarios. Hay toda clase de conjeturas al respecto, porque un grupo de diputados no está claro si van a votar a favor o en contra de la iniciativa. Se trata de Perkin Rocha, él es abogado, profesor universitario, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Con mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que va a ocurrir mañana en el Parlamento venezolano. Insistimos, hay toda clase de interpretaciones. Hay quienes aseguran que sería necesaria las 2/3 partes de los votos de los diputados de la Asamblea Nacional para que salga adelante la iniciativa. Especialistas como José Vicente Jaro aseguran que no, que ninguna parte de la ley o la Constitución lo establece. ¿Cuál es su interpretación? Lo escuchamos. Afirmar que mañana la Asamblea tiene una prueba de fuego muy importante frente a los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que se encuentra por razones de fuerza colocado en el exilio, ha cumplido con un paso previo de carácter constitucional, como es el de examinar las pruebas que la ciudadana fiscal general de la República ha acompañado a la denuncia que hizo de corrupción, de
lavado de dinero y de manejo de influencias en el caso Odebrecht en Venezuela, contra el señor Nicolás Maduro y parte de su régimen. Ellos han cumplido con todos los pasos necesarios, le dieron la oportunidad al señor Maduro para ejercer la defensa y culminaron con una decisión en virtud de la cual declaran que hay méritos suficientes. Esto es importante que se entienda. Ellos todavía no han determinado la culpabilidad del señor Nicolás Maduro. Simplemente han examinado la documentación y las pruebas traídas por la Fiscal General de la República y han estimado, las han estimado como suficientes a los efectos de tomar la decisión de abrir el juicio. Es lo que mañana debe o no autorizar la Asamblea Nacional, para lo cual la Constitución no establece ningún límite en cuanto a la mayoría. Es una potestad constitucional de la Asamblea Nacional y adicionalmente el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, la cual lo único que tiene de reglamento es ese nombre, porque es realmente una ley orgánica de la Asamblea Nacional, establece que para estas decisiones basta simplemente una mayoría simple, y esa mayoría simple la tienen en sus 84 diputados y un poco más las fracciones democráticas que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional. Se ha especulado sobre que la posibilidad de que sea una mayoría calificada, toda vez que el artículo 110 de la Ley Orgánica del TCJ establece ese requisito. Sin embargo, no lo establece ni la Constitución, ni tampoco lo establece el Reglamento Interior y de Debates, de tal manera que mañana perfectamente, si así lo tienen a bien y así esperamos los ciudadanos se tenga, la Asamblea Nacional puede tomar la decisión de autorizar al Tribunal Supremo de Justicia legítimo a que continúe con el juicio en definitiva que merecen todos los venezolanos. Merecemos saber la verdad, si efectivamente quien dice ser nuestro presidente no ha incurrido en ningún delito contra la cosa pública, delito que es perseguido por todas las convenciones internacionales, especialmente la Convención de Palermo, que fue un tratado internacional suscrito en el año 2000 y que ha venido, digamos, impulsando la Organización de Naciones Unidas y que castiga la corrupción como un flagelo internacional cuando esto se da entre dos o más estados, como ha ocurrido con el caso Odebrecht. Yo tengo que preguntarle a nuestro invitado porque otra vez, citando a José Vicente Jaro, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, él en su cuenta en Twitter durante el fin de semana advertía que este artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de octubre de 2010 es inconstitucional porque impone una mayoría que no requiere la Constitución y, entre otras cosas, es una norma, una disposición derogada tácticamente por el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal de 2012, que no requiere esa mayoría calificada. Yo quisiera su comentario acerca de este tema porque seguramente va a ser un tema a debatir el día de mañana en el Parlamento. ¿Lo escuchamos? Sí, son realmente dos cuerpos de leyes los que de manera específica regulan lo que va a ocurrir mañana. El Código Orgánico Procesal Penal que regula el antejuicio de mérito. Recordemos que el antejuicio de mérito es el paso previo para iniciar una causa penal contra un alto funcionario, y el señor Maduro es hasta los momentos presidente de la República, y eso se aplicaría preferentemente a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero adicionalmente yo te decía, María Alejandra, en mi intervención inicial, que hay una ley especial que tampoco habla de mayoría calificada y permitiría a los diputados tomar la decisión que van a tomar mañana con una mayoría simple, que es el Reglamento Interior y Debates, que afirmo que lo único que tiene de reglamento es su nombre, porque es una ley que tomó la Asamblea Nacional en su oportunidad, cuando era Congreso, para regular su
su funcionamiento, y la tomó siguiendo los pasos de cualquier ley simple y ordinaria. Y esa ley adicionalmente tampoco establece para este caso específico de la autorización al juicio penal una mayoría calificada, sino una mayoría simple. Estamos hablando en consecuencia que las cartas están echadas sobre la mesa y perfectamente, jurídicamente, mañana pueden los diputados de la Asamblea Nacional que hacen vida en nuestro fundamental Parlamento, si toman en consideración la gravedad de las pruebas contenidas en la documentación presentada por la fiscal y la denuncia, y la consideración técnica que hizo este Tribunal Supremo de Justicia, que ellos nombraron y que indebidamente por razones de fuerza fue expulsado del país, mañana perfectamente pueden tomar la decisión de autorizar el antejuicio de mérito y la continuación del juicio penal al que tienen derecho, repito, todos los venezolanos, que se lleve a cabo, y particularmente los familiares del señor Maduro, quien también deberían estar interesados en saber si él es o no delincuente. Ahora, dos inquietudes, doctor Rocha. En principio, la posibilidad de que esto, si sale adelante, tenga, digamos, consecuencias prácticas. Ayer la fiscal en el exilio, en el marco de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en la ciudad de Medellín, pedía una vez más a la Fuerza Armada respetar la Constitución y detener al presidente Nicolás Maduro si se ordena su captura por el caso de Brecht. Yo quisiera su comentario sobre este tema. Y por otra parte, da la impresión que en el mejor de los casos, si esto sale adelante mañana, lo que hará el Parlamento es crear una comisión especial y no se va a pronunciar sobre el tema de fondo o la decisión de iniciar o no este antejuicio de mérito absolutamente inédito, porque se trata de un procedimiento que, sería en el exilio, de los magistrados en el exilio. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Es que no, lo que mañana se va a producir o debiera producirse es una decisión de contenido político constitucional. No es una decisión estrictamente técnica penal, es una decisión político constitucional que ha reservado el constituyente para la Asamblea Nacional. Por la característica que tiene, por la característica que envuelve, la Constitución prevé que esta especie de prerequisito procesal, sin el cual no puede llevarse ningún juicio penal en contra de un presidente de la República. Mañana lo único que tendrían que decidir los diputados de la Asamblea es si autorizan o no al Tribunal Supremo legítimo ubicado en el exilio, pero reconocido por toda la comunidad internacional. Recuerden ustedes que la OEA lo reconoció, la OEA y la mayoría de los países americanos que forman parte de la OEA, el Senado de Colombia, el Estado colombiano lo reconoce, y el Senado de Colombia cedió sus instalaciones para que él funcionara, y el Parlamento Europeo está esperando esta decisión para activar todos los protocolos que de alguna forma están pendientes de esta decisión para hacer las pesquisas necesarias. Es decir, que a partir de esa decisión, incluso podríamos afirmar que aún no dándose esa decisión, la de mañana, probablemente no se inicie el juicio penal, pero el Tribunal Supremo de Justicia legítimo está en toda la facultad de poner de oficio la denuncia que ya tiene a la vista. Es decir, las documentales presentadas por la Fiscal General de la República son de tal gravedad, son de tal precisión los elementos de corrupción que conforman su contenido, que perfectamente ella, o en este caso el Tribunal Supremo legítimo, puede activar todos los protocolos internacionales para que se lleve a cabo averiguaciones policiales en todos los países donde supuestamente parte de este dinero que ha sido pagado por Odebrecht al gobierno venezolano se dispersó, se redireccionó para buscar en definitiva a los corruptos que son cómplices del hecho delictual probado en Odebrecht en otros países americanos.
Se especula que Venezuela es el país donde mayor cantidad de dinero fue invertido en actos de corrupción por Odebrecht, y qué casualidad que es el único país donde no hay todavía un indiciado. Evidentemente estamos tapando la olla de quizás el hecho delictual y corrupto más grande que en América haya existido hasta el presente. Y eso es lo que mañana, de alguna forma, la decisión política que mañana va a tomar la Asamblea Nacional, decisión política que toda la ciudadanía democrática del país les exige, porque ellos son nuestros diputados, y estamos completamente seguros que mañana ellos van a obrar de acuerdo a quienes los elegimos, de acuerdo a al derecho que tenemos todos los venezolanos de saber si realmente quien han fungido hasta ahora como nuestro presidente ha incurrido en actos delictuales. Gracias a nuestro invitado por atendernos, a acompañarnos, Perkins Rocha, expresando opinión acerca de lo que va a ocurrir mañana en la Asamblea Nacional. Él es profesor universitario, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, expresando opinión y análisis acerca del debate jurídico o político que se va a dar a la interpretación de la Constitución, las leyes, para que una iniciativa como esta, absolutamente inédita, todo hay que decirlo, bueno, salga o no adelante. Recordar que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aprobó iniciar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, tras denuncia de la fiscal también en el exilio por, bueno, las obras inconclusas en nuestro país otorgadas en contrato a la empresa Odebrecht, más de 10 líneas 5 del Metro de Caracas, Sistema de Transporte Masivo Caracas-Guarenas, Metro Cable Mariche, Cable Tren Bolivariano, el puente Cacique Nigali. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades, 13 obras por las cuales se cancelaron ingentes cantidades de recursos y nadie sabe dónde están. Es el escándalo más grande de corrupción en América Latina, uno de los más grandes en Venezuela. El presidente Kuczynski renunció producto de esta situación, y en Venezuela, bueno, no se dice absolutamente nada. Habrá que ver qué ocurre mañana en el Parlamento Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Bueno, vamos a leer mensajes que nos están llegando al sistema Dilo 3456. El señor Félix Molina está solicitando glucosamine. Su número de contacto es el 04-26-814-0349. Otro oyente se queja de que acaba de consultar su cuenta del banco Caroni y no les han depositado el bono de guerra. Dulce Parra denuncia que Paracotos está aislado, sin transporte público ni privado para venir a Caracas. Y ya tenemos nuevamente contacto con María Alejandra. Adelante, María Alejandra. Gracias, Argenis. A propósito de lo que va a pasar mañana, nos interesa mucho conocer lo que puede decir nuestro siguiente invitado, diputado Américo de Gracia, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Oyente, muchas gracias. Pues mucho interés, diputado de Gracia, de conocer su opinión. Conversamos el viernes con Andrés Velázquez, dirigente de su organización, y él advertía que ustedes van a votar a favor de esta iniciativa de antejuicio de mérito, iniciar conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Positivo. Nosotros no tenemos ninguna duda y ninguna reserva en esta solicitud que hace el TCJ legítimo. Yo creo que es una de las cosas más esperadas por Venezuela, aun cuando esto no significa en modo alguno una salida mágica, es un grano de arena más que se aporta a la salida de este régimen. Yo debo recordar que el 24 de noviembre del año 2016, nosotros, nuestra fracción, la de la Causa R, con Bolivia Suárez, Arnoldo Benítez, Mariela Magallanes, Ángel Álvarez, José Prat y mi persona, introdujimos ante la Fiscal General de la República, también legítima, Luisa Ortega Díaz, para esa fecha, la solicitud de un antejuicio de mérito por el caso de los narcosobrinos. Hoy no es el caso de los narcosobrinos, sino el de Odebrecht. Todo lo que sea malo para Maduro es bueno para Venezuela. De manera que nosotros no tenemos duda ni reservas en apoyar antejuicio de mérito solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia, y lo vamos a hacer de manera consona con nuestra conciencia y con el deber que nos ocupa como diputados y ciudadanos de la República. Ahora, diputado, hay una discusión abierta acerca de los votos necesarios para que esta iniciativa salga adelante. Yo quisiera su comentario, cuál es la posición de la Causa R. Conversando hace algunos minutos con el doctor Perkins Rocha, él decía que solo es necesaria mayoría simple para que salga adelante la iniciativa. Yo quisiera su comentario al respecto, porque también desde la semana pasada se habla de una operación política para acabar definitivamente con lo que queda de la Asamblea Nacional, y hablamos de este grupo de parlamentarios que han abandonado sus organizaciones, incluyendo algunos de Un Nuevo Tiempo, para formar o conformar el movimiento Pro Ciudadanos. Quisiera su opinión sobre este tema, lo escuchamos. Bueno, nosotros en principio no tenemos dudas sobre la legalidad de la aprobación de esto. Amparados en el artículo 266 de la Constitución, literal 2, declarar si hay o no mérito para el antejuicio del presidente de la República o quien haga sus veces, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta la sentencia definitiva. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que nosotros debemos hacer el día de mañana. Todo lo demás son argucias jurídicas, y en relación al resto de los diputados, bueno, yo aspiro y espero que todos votemos de manera consciente por el destino de nuestro país, y que en eso no tengamos diferencia. No sé ni conozco cuál va a ser la forma de votar de esa nueva fracción que se abrió, encabezada por Timoteo Zambrano, el día de mañana, martes, cuando nos toque instalarnos allí, pero conforme creo que deben hacerlo conforme a los intereses de la nación y no intereses particulares. Y la nación está por encima incluso de lo que le puede ocurrir o no a la Asamblea Nacional. Sabemos que no estamos frente a un régimen democrático, un sistema democrático. El Estado de Derecho ha sido violado permanentemente, y esta puede ser también una ocasión más
para seguir enfrentando al régimen, pero eso no puede para nosotros ser la excusa de no votar ante una solicitud como la que se nos hace hoy, no solamente el TCJ, sino por aspiración colectiva de los venezolanos y me atrevo a decir del mundo. No, un detalle bien importante, María Alejandra, es que aquí no se ha podido abrir la averiguación oficial, legal, y por eso oportuno y pertinente lo que está ocurriendo fuera del país con el TCJ legítimo, el caso de Odebrecht. Aquí no hay un solo sancionado por el caso de Odebrecht, que le ha costado la presidencia a mandatarios en la región y a expresidentes y el encarcelamiento de Lula y de otros mandatarios en América Latina, desde México hasta Argentina. De manera que nosotros esta oportunidad debemos ser también consecuentes y yo aspiro que todos los diputados nos hagamos eco de esta situación. Decíamos, diputados, hace algunos días que las evidencias de la corrupción en el marco de este escándalo de Odebrecht en Venezuela, bueno, reposan a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo el puente vial 3 puentes sobre el río Orinoco. Es uno de los casos que menciona la denuncia de Luis Ortega Díaz y que permitió este inicio de antejuicio de mérito. Yo quisiera su comentario al respecto porque se trata del país que sufrió mayor daño patrimonial, en palabras de esta funcionaria hoy en el exilio, y el segundo que más sobornos recibió según autoridades norteamericanas. Lo escuchamos. No tengo tampoco la menor duda ni la menor reserva. Conozco de cerca, porque soy, por supuesto, del estado Bolívar, el tercer puente del Orinoco es el que comunica la ciudad de Caicara del Orinoco, que es el estado Bolívar, con Cabruta, que es el estado Guárico, y que, por supuesto, nunca se construyó y se cobra como si lo hubiesen construido, siempre quedando a medias, y que por supuesto también Odebrecht fue el que ejecutó el segundo puente del Orinoco y también ahí hay indicios de corrupción administrativa, de sobornos. Odebrecht es una máquina de corromper o de mejor dicho de una máquina de corrupción a favor de aquellos funcionarios públicos que de alguna manera, sin ética alguna, han operado en los últimos años en América Latina, y que por supuesto el mismo gobierno de Chávez, Maduro, Lula, de Bolivia, el de Argentina, el de Ecuador, han sido presa fácil y justamente lo han usado, entre otras cosas, además de enriquecerse, para fortalecer regímenes que nada tienen que ver con la democracia. Por eso a nosotros nos interesaría mucho, y es una propuesta que tenemos a la Asamblea Nacional, la de tener todo el expediente en nuestras manos. Debemos recordar que el año pasado ese caso de Odebrecht se llevó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y que no acudieron ninguno de los acusados a las interpelaciones que se pretendían hacer, porque supuestamente el TCJ les prohibía, digamos, ser interpelados, violentando también la Constitución Nacional. Tener esa documentación en nuestras manos, creo que los venezolanos merecemos que se conozca en detalle todos los acusados, quiénes son, dónde están, qué cargos ocupan y de dónde y cómo se enriquecieron. Ese expediente lo tiene la fiscal general Luisa Ortega Díaz, lo tiene el Tribunal Supremo de Justicia, y nosotros debemos reconstituir el caso en la Comisión de Contraloría para que los venezolanos estén enterados absolutamente de todos los detalles de este caso de soborno y de corrupción más grande que se haya conocido en la historia de nuestro país, así entregado por empresa a testaferros.
Diputado, si me permite, antes de la pausa para la publicidad, quiero aprovechar el contacto para escuchar su reacción a propósito de lo ocurrido en el marco de la Cumbre de las Américas. Ahí 16 gobiernos de la región, incluyendo los Estados Unidos, advertían que en las actuales condiciones, con presos políticos, sin garantías de un proceso libre y transparente en nuestro país, las elecciones carecen de legitimidad y credibilidad, las convocadas para el próximo mes de mayo. Vamos a reponer un extracto muy pequeño de la intervención de uno de estos presidentes, concretamente el de Colombia, Juan Manuel Santos. Él se refería a lo que ocurre en nuestro país en los siguientes términos. Lo escuchamos y quisiera su reacción. El régimen se inventó una asamblea constituyente espuria que de inmediato rechazamos y desconocimos, porque fue el golpe de gracia a la poca institucionalidad democrática que subsistía. Esa misma instancia legítima y un régimen que quiere perpetuarse en el poder convocaron unas elecciones que también tenemos que desconocer todos los aquí presentes. Lo dijimos apenas fueron convocadas y lo repetimos hoy. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura. Diputado, su reacción. Bueno, bien oportuna la declaración de la Cumbre de las Américas, oportuna la posición del grupo de Lima, de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de muchos países que justamente están del lado del pueblo venezolano al desconocer un proceso electoral que viola a todas luces el voto universal, directo, secreto y libre, como se supone debe hacerlo cualquier república democrática. En este caso Venezuela está lejos de serla. Y nosotros no podemos tampoco desestimar como pueblo, como oposición, como Asamblea Nacional, como partidos políticos, un empujón y un abrazo tan importante como hoy el mundo le da a Venezuela. De manera que es ilógico, es irracional, es insensato presentarse o legitimar con nuestra presencia un proceso electoral como el que hoy pretenden simular en Venezuela el día 20 de mayo. Eso también contradice, participar en un proceso electoral como este, contradice nuestra actitud en República Dominicana cuando no quisimos o no se pudo firmar el acuerdo a propósito de no dar las garantías que estábamos solicitando. Mal pudiéramos nosotros hoy decir que lo que no se firmó en Santo Domingo lo vengamos a firmar ante Tibisay y Lucena. Eso es absolutamente inconcebible e insólito. Y hoy Venezuela requiere más unidad que nunca. Lo lógico, lo que tiene sentido común es que el señor Henry Falcón retire su candidatura y todos nos alineemos, no solamente al respaldo y a la solidaridad internacional, sino que sigamos luchando por reponer la democracia en nuestro país. Y por eso también hemos dicho que es hora, es oportuno, es necesario que Venezuela y los venezolanos tengamos a través del Frente Amplio Venezuela Libre la escogencia de un líder que nos permita dar la cara, tener direccionalidad y coherencia ante la opinión pública nacional e internacional para que este esfuerzo no se pierda y el año 2018 también sea una contribución precisa a la salida del régimen de Maduro. Gracias, diputado Américo de Gracia, por atendernos, acompañarnos, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R, expresando opinión, además, la posición de su organización de cara al debate que se va a dar mañana en la Asamblea Nacional sobre este antejuicio de mérito iniciado en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el marco del escándalo de Odebrecht. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hace algunos días, concretamente el 12 de abril, el Congreso español aprobó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y además rechazó las elecciones presidenciales en una votación en la cual, bueno, el partido Podemos, saben ustedes, aliado del gobierno, también el Partido Socialista Obrero Español, rechazaron la propuesta. Salió adelante esta iniciativa, una resolución del Partido Ciudadanos, para exigirle al gobierno de ese país, de España, que inicie sanciones a los dirigentes de, así decía textualmente, la tiranía de Nicolás Maduro. Ya la Unión Europea aprobó un paquete de sanciones, ustedes recordarán, contra altos funcionarios venezolanos, y de esto vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. El bloque europeo se sumó en enero de este año a Estados Unidos y Canadá en la imposición de sanciones. Entre los altos funcionarios señalados por ambos países figuraba el propio presidente Nicolás Maduro. La iniciativa, entendemos, en el Congreso español, tiene la intención de ampliar este paquete de sanciones a, el grupo, entiendo, familiar de estos funcionarios, incluso ampliar la lista. De esto vamos a conversar. En tanto, tenemos contacto con nuestro siguiente invitado, 482-9750, para su participación. Hay que decir que el gobierno de España ya ha expresado que va también a desconocer las elecciones que se van a celebrar en mayo en nuestro país. Así lo decía Mariano Rajoy en compañía de su par argentino Mauricio Macri en una visita a Buenos Aires. Me confirmarán si tenemos ya al ex senador. Ya lo tenemos, del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti. Él nació en Cumaná, conoce perfectamente la situación de nuestro país, recibe nuestra llamada desde España. Gracias por atendernos. Muy buenos días desde Venezuela. Yo tengo una cierta dificultad. Yo no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo tengo una cierta dificultad en entender la pregunta que me ha formulado. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de esta iniciativa, el alcance que puede tener, aprobada en el Congreso español, de pedir al gobierno de ese país que amplíe sanciones contra el Ejecutivo venezolano, funcionarios del gobierno venezolano, además de rechazar y desconocer las elecciones del próximo mes de mayo. ¿Lo escuchamos? Sí, yo creo que fue una votación relevante. Lo único que me preocupó fue que el Partido Socialista, que había sido activo a través de Felipe González, no tanto del expresidente Zapatero, que yo creo que está cometiendo un error político, democrático, incluso ético, pero sin embargo el Partido Socialista, pues en los últimos 2 años, había sido beligerante, y abstenerse en una votación de estas, pues la verdad es que no nos gustó, porque yo creo que en este momento Europa entiende perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela, ha costado, pero lo entiende. Luego la reunión que ha habido en Lima, también los otros países lo entienden, y yo creo que el alcance que puede tener es de apoyar al gobierno para que lleve a la práctica uno de los acuerdos que se tomaron, que es no permitir que ninguna personalidad del gobierno de Maduro pueda entrar en España y en Europa y ser perseguido si tiene algún tipo de acusación en algún tribunal, ¿no? Entre ellos el propio presidente Maduro. Y luego la petición de que se reintegre el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, que que en este momento pues ahí no hay embajadores, por tanto hay situaciones muy malas, pero sobre todo yo creo que lo importante es la conexión con Europa, porque España sola no puede hacer absolutamente nada, pero España con Europa
indudablemente es un elemento de presión muy, muy importante que lógicamente también condiciona a los propios Estados Unidos y a otros países. Ahora, ¿qué interpretación hace usted de esta decisión del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de, fungir como garante de los comicios del mes de mayo, toda vez que él participó de esta negociación fracasada en República Dominicana, donde se retiró buena parte de la comunidad internacional porque sencillamente no había condiciones, unos comicios que les niegan la participación a buena parte de la oposición venezolana? ¿Lo escuchamos? A nosotros nos parece trágico que Zapatero, y aquí lo criticamos continuamente y ojalá lo sigan criticando ustedes, porque cuando uno media en un conflicto, las dos partes tienen que pedirle al mediador que medie, pero cuando una de las partes solamente le pide al mediador que medie, significa que ese mediador se convierte en un instrumento de una de las partes. Es lo que ha ocurrido con Zapatero. Zapatero lo único que ha hecho es blanquear la dictadura de Maduro. Zapatero ha utilizado frases grandilocuentes diciendo que hay democracia en Venezuela, que las elecciones de mayo son democráticas, que tienen todas las garantías, y eso todos sabemos que es mentira. Pero, indudablemente, Zapatero pues es un personaje que ha sido presidente del gobierno español durante 7 años, que es joven, no tiene mucho que hacer, y Maduro pues lo engatusó de alguna manera para que el hombre se crea que es poco menos que Gandhi, ¿no? Que está buscando la paz y que eso va a tener un resultado. Pero nosotros le criticamos duramente, y Maduro que está condicionando al Partido Socialista. Felipe González, que fue presidente de gobierno 14 años, tiene una credibilidad, conoce América y además ha tenido en relación con Venezuela y Maduro. Y sin embargo Zapatero, que es del mismo partido, está haciendo un papel absolutamente nefasto, blanqueando la dictadura, ¿no? Y lo que hizo en República Dominicana, lo que ha hecho con esas declaraciones últimas de que las elecciones democráticas en Venezuela son democráticas, es un flaco favor que le hace la propia democracia. Sobre todo tomando en cuenta que el propio presidente de su país, Mariano Rajoy, ha dicho que no va a reconocer estos comicios, ¿correcto? Sí, lógicamente, porque, usted sabe, ¿no? Maduro es una persona que se ha dedicado a insultar a todo el mundo, entre ellos a Mariano Rajoy, ¿no? Cuando uno tiene argumentos tiene que insultar, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, los partidos catalanes y hasta ahora el Partido Socialista pues ha tenido. Lo que pasa es que el Partido Socialista pues habla en esa enmienda que nos presentó en la propia discusión parlamentaria de que hay que propiciar el diálogo. Pues claro, en Venezuela el diálogo se ha propiciado. El problema es que no quiere el diálogo es el gobierno de Maduro. Lo que hace el gobierno de Maduro es engañar a la opinión pública internacional o tratar de engañar, y luego pues cuando uno quiere llegar a un acuerdo, llega a un acuerdo. Cuando dos partes quieren llegar a un acuerdo, llegan a un acuerdo. Lo que pasa es que una de las partes no quiere llegar a un acuerdo. Lo único que quieren es ganar tiempo. Y la prueba está en que se sacó de la manga la Asamblea Constituyente y se ha sacado de la manga ahora estas elecciones profundamente antidemocráticas, ¿no? Por tanto, yo creo que eso debería pedir diálogo. Pues claro que hay que pedir diálogo. ¿Quién se puede oponer a que se pida diálogo? Pero hombre, tener en cuenta que el gobierno de Maduro no quiere diálogo. El gobierno de Maduro lo que quiere es continuar ejerciendo pues la dictadura en Venezuela. Gracias, Iñaki Anasagasti, por atendernos, acompañarnos. Fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en nuestro país, en Cumaná, conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela, expresando opinión acerca de esta iniciativa aprobada en el Congreso Español de pedir más sanciones contra el gobierno venezolano y rechazar las elecciones del próximo mes de mayo. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del conflicto sirio que ha encendido las alarmas en el planeta, Estados Unidos y sus aliados lanzan una ofensiva diplomática tras el ataque a Siria. La estrategia de Washington, dice el país de España, a esta hora busca debilitar el apoyo de Rusia y arrinconar al régimen de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas. Por cierto, régimen aliado del gobierno venezolano que rechazó el ataque. Israel teme que Rusia dote al régimen de misiles S-300 tras esta ofensiva. Desde Rusia alertan sobre caos tras este ataque liderado por Estados Unidos y otras potencias como Reino Unido y Francia. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaña en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR